Bien, buenas tardes con todos. Bueno, el doctor Avilés me pidió que en esta oportunidad revisemos todo lo referente al sistema de referencias y contrarreferencias, así como algunas estrategias sanitarias que ustedes van a utilizar durante su serum. Entonces les comento que desde la página del MINSA ustedes pueden descargar esta resolución ministerial que salió en el año 2004 referida al sistema de referencias y contrarreferencias. Todas las resoluciones ministeriales que emite el MINSA tienen una normativa técnica. Entonces ahí vemos la norma técnica 018, es la que corresponde a la forma de aplicar esa resolución ministerial. Entonces, aquí tenemos el sistema de referencias y contrarreferencias. Como pueden ver, este tiene una organización y una implementación. La organización se refiere a la parte normativa y la implementación se refiere a cómo lo vamos a poner en el marco, ¿cierto? Entonces, el marco conceptual va a incluir todo lo que son las políticas y los principios, y los componentes van a ser la parte tecnológica y la vinculación. Ahora, les comento que en la actualidad se está utilizando el sistema del REFCON. No sé si ya han notado ustedes en sus respectivos postos del primer nivel. Si han escuchado eso del REFCON, es lo que se está utilizando ahora. ¿Para qué? Para poder darle al paciente que viene desde los establecimientos del primer nivel, poder darles una referencia a través de un aplicativo virtual y ya poder derivarlos a un establecimiento de mayor nivel. A ver, quiero preguntarles, ¿ustedes conocen cuántos niveles de atención? A ver, ¿cuál es su nombre? Belén. A ver, Belén, ¿cuántos niveles de atención conocen? 3 niveles de atención. Muy bien, ¿alguien más? 3, ¿no? Claro, 3 niveles de atención. El primer nivel corresponde a las postas, ¿no es cierto? A las postas que llegan hasta el nivel 1-4, no se olviden de eso. 1-4 son todos los centros maternos infantiles. Entonces ustedes cuando vayan a su serum, la mayoría va a ir a los establecimientos de primer nivel. Si tienen la suerte, digamos así, de ir a un 1-4, también van a tener la suerte de atender partos, porque en los 1-4 se corresponde a los centros maternos infantiles. Entonces, si hay un segurista ahí, va a ser el encargado también de atender los partos. Y si van a un nivel 2, que también se presentan algunas veces, en casos excepcionales, médicos seguristas van a estar en el área hospitalaria, porque el nivel 2 ya comprende lo que son hospitales, así como el nivel 3. Y también están los institutos, ¿no es cierto? Los institutos especializados, como por ejemplo el Instituto de Salud del Niño, el Instituto de Enfermedades Neurológicas, ¿no? Esos son ya de un mayor nivel y una mayor capacidad resolutiva. Entonces, estos componentes, ¿esto tiene puntero? Estos componentes, como ustedes pueden ver, van a tener procesos, ¿no? El proceso va a ser el proceso de referencia y de contrarreferencia. Entonces, nosotros a través del proceso de referencia vamos a poder trasladar a un determinado paciente que necesita una atención de mayor resolución. Por ejemplo, llega a mi posta un niño que ha sufrido un traumatismo encefalocraneal. Obviamente yo en la posta, si es que ameritaría una intervención quirúrgica, no lo voy a poder operar, no tengo la capacidad resolutiva. Entonces, ¿qué me corresponde hacer a mí dentro de ese nivel? Darle el soporte, ¿no es cierto? El primer soporte de atención, estabilizar al paciente y coordinar la referencia. Tampoco se trata de que yo lo estabilizo y lo mando en un taxi, ándate al hospital. No. ¿Por qué? Porque puede que en el hospital al cual nosotros lo dirijamos no haya cama, de repente no esté el médico especialista del turno, tantas cosas pueden pasar. Entonces, ustedes cuando vayan a su serum, a su establecimiento, lo primero que tienen que hacer es acudir a su microred y preguntar cómo está organizado el sistema de referencia
encargada de ver esa área, con la cual ustedes van a tener que comunicarse previamente y coordinar la referencia. Básicamente, ese es el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, todo procedimiento, en este caso, esta organización de referencias y contrarreferencias tiene una base legal. Acá ustedes pueden ver la Ley General de Salud, la Constitución Política, los decretos supremos y la Ley de Emergencia. Eso es lo que yo les invité la vez pasada a revisar, ¿no? Por ley de emergencia, todos los pacientes tienen que recibir atención, así tengan o no tengan seguro, o así tengan o no tengan los medios. El establecimiento, por ley, tiene que darle el soporte. ¿No es cierto? No que llega un paciente y los técnicos te van a decir, doctora, que compre su suero afuera para poder ponerle, porque es un paciente particular. Y el paciente se le muere, va a ser responsabilidad de ustedes, porque por ley general de salud, ustedes tienen el deber de tener ahí un kit, ¿no es cierto?, para las emergencias disponible, para que cuando llegue este tipo de pacientes, que son prioridad 1, es decir, que requieren atención inmediata, se les puede estabilizar y proceder con la referencia. Entonces, miren, todo ese es el marco legal de este sistema de referencias y contrarreferencias. Todas esas normas ustedes las pueden encontrar en la página del MINSA. Hay una parte donde dice transparencia y ustedes ponen el número de resolución y está el PDF ahí. Está completo con todas las instrucciones respectivas. Entonces los invito a que lo busquen y que ahora que van a tener bastante tiempo en sus menús, aparte de estudiar para su residentado, que seguramente muchos van a estudiar, también revisen las normas, porque muchas de las preguntas también para el residentado las piden de los documentos actuales, ¿no?, de la normativa vigente. Entonces, este sistema va a ser un conjunto ordenado de procedimientos asistenciales y administrativos. O sea, también vamos a ver la parte de la atención al paciente, pero también la coordinación, que vendría a ser la parte administrativa, a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia, transfiriéndolo de la comunidad o establecimiento de menor capacidad resolutiva a uno de mayor capacidad resolutiva. Entonces, cuando vamos de un nivel menor a un nivel mayor, se le llama referencia. Y cuando vamos de un nivel mayor a un nivel menor, se le llama contrarreferencia. Muchas veces esos términos para los profesionales o los técnicos de salud les resulta complicado. Doctora, ¿esto es referencia o es contrarreferencia? Ya saben, cuando es de menos a más es referencia. Lo voy a referir a un hospital en una posta. Y si lo quiero contrarreferir, ¿cuándo se dará una contrarreferencia, por ejemplo? A ver, Misael, un ejemplo de cuándo voy a contrarreferir a un paciente. Muy bien, claro, cuando ya se ha resuelto, ¿no es cierto?, la patología que requirió la atención en el mayor nivel, los hospitales están en el deber por ley de contrarreferirlo a su establecimiento de origen, pero no lo hacen, se quedan con el paciente y la posta, esto nunca lo vuelve a recibir. Entonces, no estamos cumpliendo con la normativa, inclusive desde los hospitales, solamente nos dedicamos a referir, ¿no? También no hay que hacer un abuso de esto, ¿no?, porque hay colegas que no tienen faringitis, ya le mando al hospital porque de repente se me complica. No, también hay que saber resolver, ¿no? Si está dentro de mi capacidad, dentro del establecimiento, poder resolver, le voy dando el tratamiento al paciente, pero cuando ya veo de que no es posible de darle una solución y una continuidad de la atención, se coordina y se refiere. Esta norma es de alcance nacional y debe considerar la división de distrito, provincia, departamento, involucrando en cada nivel de las autoridades competentes. ¿Por qué les menciono esto? Por ejemplo, en el Surú, cuando yo hice en Piura, no teníamos ambulancia en
en mi puesto de salud. Entonces, imagínense, ¿cómo voy a referir si no tengo ambulancia, estoy en la punta de un cerro? No había cómo. Entonces, ¿qué hacía? Conversaba con la autoridad local, ¿no es cierto? Con el alcalde del distrito y ya tenía unas buenas relaciones, me comentaba, acá llegan muchos pacientes complicados, por favor, ¿no? Si es que pudieran coordinar con nosotros de haber un caso para referir con la camioneta del municipio. Ellos tienen camionetas disponibles y se coordina, se llama a la autoridad local para que puedan apoyar con eso. Ustedes válganse de esas herramientas, porque por falta de movilidad no se nos va a morir un paciente, siempre hay que buscar las salidas, ¿no? Y hay que coordinar, por eso hay que siempre tener buenas relaciones con las autoridades de la localidad. Ya, ellos nos pueden apoyar, de repente la policía, la comisaría, ¿no? Y nosotros ya dar el soporte médico asistencial. Entonces, este sistema involucra inclusive a las autoridades, ¿no es cierto?, que forman parte de nuestro sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, como queremos garantizar que el paciente siga atendiéndose, nosotros empezamos a ejercer o activar este sistema de referencia y contrarreferencia, el cual se encuentra normado, como ya les indiqué, e involucra a las DISA, las DIRESA, las redes, microredes, establecimientos de salud. Aunque ahora les comento que ustedes saben que nosotros teníamos el IGES. ¿Han escuchado del IGES? El Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Pero el IGES ahora se ha disuelto, ¿no es cierto? Y el MINSA es el que ha pasado a coordinar todo el área de atención médica y las DISAs y las DIRESAs están en reestructuración. Entonces ahora estamos a la espera, ¿no es cierto?, de que a través de las nuevas normas el MINSA establezca cómo se va a organizar. Sin embargo, en la práctica, las DISAs y las DIRESAs, cuando ustedes vayan a su CERUM, las DISAs y las DIRESAs son las que les van a dar la capacitación, porque ellas siguen funcionando, ¿no es cierto? Pero básicamente se ha normado de que las DISAs y DIRESAs sean las que puedan organizar a las redes y microredes de salud, ¿no? Entonces, va a tener estas dos estructuras, ¿no?, la parte tecnológica y el vínculo, que básicamente se refiere a la coordinación que tenemos que realizar. En la parte tecnológica tenemos las metodologías e instrumentos, la organización articulada de los servicios, la red de comunicación y transporte, el sistema de información y la red de servicios de ayuda diagnóstica. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos a referir a un paciente para que pueda sacarse una tomografía, porque en nuestra costa no vamos a tener, ¿no?, o una ecografía, y tenemos que referirlo a un establecimiento de mayor nivel. Entonces, para eso también sirve la referencia, no solamente para atender las emergencias, sino también para ver casos complicados, ¿no?, que de repente estén estables, pero necesitan tener un tratamiento, ¿no? No porque es una enfermedad crónica y está en un lugar abandonado. Bueno, ya pues, como a veces decían en el lugar donde yo hice mi CERUM, decían, bueno, doctora, será mi destino, pues ya me habrá tocado morir de eso. Entonces no hay que aceptar eso. Para eso está la medicina, ¿no?, para ayudarnos, para darnos una mejor calidad de vida, para poder prolongar también nuestra expectativa de vida. Entonces, comentemos eso a nuestros pacientes y tratemos de darles la información que ellos merecen. Merecen un trato digno, con respeto, y informarles sobre todo cuáles son todas las opciones que tienen. Yo les comento, en mi puesto de salud había una obstetriz que tenía una enfermedad cardíaca y estaba resignada. Doctor, yo me voy a morir pobre. Tenía 32 años. Le decía, pero tú no conoces que tenemos el INCOR. Sí, pero yo soy del MINSA. Pero puedes gestionar, ¿no?, tu referencia, ¿cuál es el problema? La ayudamos, la señora ya se operó, se puso su marcapaso y ahora está embarazada. Imagínense todo lo que le tocaba vivir, ¿no? Y que ella se había resignado porque pensaba de que nunca se le iba a resolver el problema. Y no es así. Ustedes dentro de la atención que puedan darle a sus pacientes, infórmenle de los avances que hay ahora, porque ellos cuando están en provincias no conocen, la mayoría no saben toda la oportunidad que tienen y de
referido a la coordinación, ¿no? Entonces, como les dije, tiene que haber una buena relación entre las redes y microredes. Traten ustedes de inmediatamente, apenas llegan, identificar, ¿no? Quién es la persona encargada de las referencias, quién me puede ayudar si necesito referir a un paciente. Y básicamente establecer una relación articulada entre los demás establecimientos y conocer qué servicios tienen disponibles. Entonces la referencia se va a definir como un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual un establecimiento de salud, en vista de su limitada capacidad resolutiva, transfiere la responsabilidad del cuidado de la salud de un paciente o el procesamiento de una prueba diagnóstica a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, o en el caso de que un agente comunitario o un actor social identifique un riesgo o signo de alarma, que es justamente lo que les he mencionado, ¿no? Ustedes, como van a hacer mucha prevención y educación de la salud, traten de identificar qué pacientes están sufriendo una enfermedad que no está siendo tratada, que ya forman parte de nuestra jurisdicción, de los pacientes que estamos viendo y que podemos ayudarlos a través del sistema para que puedan recibir un tratamiento, no nada más. Bien, entonces, ¿quién va a ser el responsable de esta referencia? El médico, el profesional de la salud, el técnico de salud o el agente comunitario, quien va a llenar correctamente su hoja de referencia. A ver, ¿cuántos conocen la hoja de referencia? ¿Conocen la hojita? Sí, ¿no? Cuando han hecho su internado, deben haber visto. A veces cuando estamos en la emergencia, yo me acuerdo bastante, era mi primer día de internado y me tocó hacer guardia el 1 de enero en cirugía, acá en el Loaiza. Me llegó un paciente referido de Pascua. Y el señor estaba ahí tendido y yo decía, ¿por qué nadie lo revisa? Ya había llegado, se veía que venía de provincia, estaba maltrecho, con sus ojotas puestas, y estaba en cambio de guardia, me acuerdo. Y nadie lo veía, entonces le dije, bueno, el paciente no está, bueno, ya lo voy a atender, porque empecé a revisar. Cuando le destapé las gasas que tenía encima del abdomen, agujereado por todos lados, había sido baleado. Y ya estaba recibiendo un tratamiento en provincia, pero lo habían traído acá al hospital Loaiza para que se le pueda internar. Y las heridas realmente estaban emanando secreción purulenta del mal olor. Lo limpiamos y llegó referido, y ahí yo también vi la hoja de referencia pésimamente llenada. No tenía ningún dato con el cual se podía conocer la enfermedad y los antecedentes del paciente. Imagínense, y con esa hojita, que es con la que nosotros lo recibimos, el señor no tenía ni familiar. Si esa hoja está mal llenada, lamentablemente nosotros empezamos a atender a partir de lo que examinamos al paciente, pero si hubiéramos tenido una información más detallada nos hubiera sido más útil. Entonces seamos responsables, ¿no? Yo sé que es un registro que a veces nos puede ser tedioso, pero en realidad vamos a ayudar al colega que recibe al paciente. Entonces pensemos en que esa hoja tiene que estar, uno, con buena letra, que sea legible y que tenga los datos más importantes. Por ejemplo, ahí del abdomen tiene, ¿qué es ello? Está bien que esté en la premura de referirlo, pero tengo que poner, pues, ¿no?, las lesiones que tiene bolsas de colostomía, describirlo. Entonces, seamos conscientes, así como nosotros enviamos un paciente, también lo vamos a recibir. Nos puede tocar, y cualquiera de nosotros nos puede tocar, mira, esto me lo está refiriendo un amigo de mi promoción. Pasa a veces, yo he encontrado hojas, pero este chico yo lo conozco, ahora está en mi promoción y miren cómo manda su hoja de referencia. Ustedes lo firman como médicos y se hacen responsables de esa información y también de la información que omiten. Entonces, tiene que llenar correctamente su hoja de referencia y elegir correctamente también el establecimiento de destino. Por ejemplo, me voy a mandar a un nivel 2 para atender una patología de alta complejidad, ¿no? Por ejemplo, una cirugía reconstructiva de mano. Me voy a mandar a un nivel 2. Tengo que saber a cuál también voy a mandar. Y previamente llamar. Está activo porque lamentablemente la realidad es que, si bien por capacidad resolutiva cada establecimiento debería tener todos los servicios que según ley se le piden, no lo tiene. Entonces, ¿por qué vamos a pasear
innecesariamente exponer a nuestro paciente a estarse paseando o yendo al otro a ver si hay algo. Tienen que coordinar. ¿Ya? Luego tenemos el origen de la referencia. Sabemos que pueden venir de la comunidad, cuando identificamos, como en el caso de la obstetriz que les comenté, o del propio establecimiento de salud cuando llega el paciente a atenderse, o de la autorreferencia. Bueno, esto de aquí de la autorreferencia, quería comentarles, básicamente existe una ley de protección a los derechos del usuario y cada paciente puede autodirigirse y atenderse al nivel que él considere pertinente. Un poco nos desordena, ¿no es cierto?, el sistema, pero por ley ellos pueden ir a atenderse. No es lo ideal. ¿Y qué es lo que debe hacer el médico que lo recibe? Atenderlo, indicarle: señora, usted tiene un resfrío, no es necesario que se atienda en el Instituto de Salud o Enfermedades Neurológicas. No, señora, usted puede ir a su centro de salud y derivarlo al establecimiento correspondiente, ¿no? Entonces, eso es ordenar, ¿no? Ordenar el sistema. Luego, los destinos, podemos enviarlos a la emergencia, también podemos, por hoja de referencia, citarlos a consulta externa o solamente que sea para apoyo al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, una tomografía o alguna placa, algún examen que no tengamos disponible nosotros. Entonces, los criterios van a ser básicamente la capacidad resolutiva y la accesibilidad, ¿no? Tampoco les vamos a enviar, pues, si estamos no sé, en Ancas, ya le voy a referir a Lima. Primero le voy mandando dependiendo de la capacidad o el acceso más cercano, ¿no es cierto?, para ir resolviendo su patología. Entonces, el flujo general va a ser que de los puestos de salud se le deriva a un centro, ¿no? Primero a un centro de salud, del centro de salud se le envía al hospital 1, del hospital 1 al hospital nivel 2, y del hospital nivel 2 ya se le refiere a un hospital nivel 3. Y si ya no se puede resolver ahí, a un instituto especializado. Ahora, también puede ser que nosotros directamente, ¿no es cierto?, de un puesto de salud vayamos hasta aquí, pero para eso, como les indico, tenemos que estar bien seguros que esa patología se tiene que atender ahí, ¿no? Porque si no hacemos mal uso de nuestro sistema de referencia. Ahora, a partir del Centro de Información del MINSA, ¿no es cierto?, ellos ya pueden empezar a referir a diferentes niveles a partir de los puestos de salud, como les digo, ¿no? Se puede dar ese flujo. Entonces, la contrarreferencia va a ser igual un procedimiento administrativo asistencial cuando referimos o devolvemos la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o resultado de una prueba al establecimiento de salud para su control y seguimiento, ¿no? Por ejemplo, le enviamos a hacer una tomografía a un nivel 2.2, ¿no? Por ejemplo. Ya listo, le hicimos una tomografía y no lo contrarrefieren, entonces el centro de salud nunca se entera, ¿no es cierto?, que el paciente ya se hizo su tomografía y el médico tratante que lo ve en el primer nivel no conoce el resultado y no le hace un adecuado seguimiento. Igual, el responsable de la contrarreferencia es el médico, el profesional de la salud o técnico que determine la condición del usuario y decide la contrarreferencia, informa al usuario sobre su condición de salud, llena también correctamente la hoja de contrarreferencia y lo informa oportunamente el establecimiento de origen. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos una vez de que el usuario es enviado a una referencia o devuelto a su establecimiento de origen? Tenemos la condición de jurado, cuando ya se ha solucionado el motivo de la referencia; mejorado, cuando se ha resuelto parcialmente el motivo de la referencia y requiere un seguimiento; atendido en apoyo al diagnóstico, cuando se han obtenido los resultados e informes; retiro voluntario, cuando decide interrumpir su tratamiento; deserción, cuando abandona o interrumpe la continuidad del tratamiento; o fallecimiento, ¿no?, cuando el paciente ya fallece. Bueno, esta es la organización y los recursos de soporte van a ser los recursos humanos, los medios de comunicación y los recursos financieros que son necesarios. Entonces, todo esto va a ser supervisado, monitoreado y evaluado a través del Ministerio de Salud, a través de ese flujo.
Y básicamente vamos a tener los siguientes instrumentos: la hoja de referencia, la hoja de contrarreferencia y el software que ya les comenté, que es el sistema de REDCOM. Entonces, recordemos que nuestro sistema de referencia y contrarreferencia se basa en los niveles de atención. Si no hay niveles de atención, no se puede establecer el sistema de referencia y contrarreferencia. Ya vimos el primer nivel, ¿es cierto?, que es lo que tiene el segundo nivel, y el tercer nivel. Y aquí les he traído esta información referida a los establecimientos de salud por autoridad sanitaria regional, ¿no? Dependiendo de la región, cuántos establecimientos de primer, segundo y tercer nivel tenemos y cuántos no están categorizados. ¿Han escuchado de los CLAS? Los CLAS son las comunidades locales de atención en salud, ¿ya? Y esos CLAS no tienen categoría, no tienen médico muchas veces, pero es lo que más abunda en provincias, ¿no? Los CLAS a veces están presididos por un obstetra, por una enfermera, y a veces hay médicos que llegan a hacerse una clase. Es un poco más complicado porque no tienen muchas facilidades, pero si ustedes escogen un establecimiento de nivel 1, 1, 2 o 1, 3, o si es posible 1, 4, van a tener un poco más de facilidades y de accesos, ¿no?, para poder resolver las patologías y no tener tantas carencias. Yo me fui a un 1, 2, entonces tenía que estar siempre coordinando con los alcaldes, pidiendo ayuda, yendo a la DISA, pedir apoyo, ¿no? Entonces, ustedes vean dónde se pueden desempeñar mejor. Obviamente, también en un 1, 2 no se atendían partos, a no ser que sean de emergencia, ¿no? Pero en 1, 4 todo el tiempo se están atendiendo partos. Eso depende de lo que ustedes decidan, ¿no? Entonces, miren todos los establecimientos que están reconocidos, que están en funcionamiento. Y esto es por prestador de servicio de salud. Ustedes saben que la mayoría se va a hacer según por MINSA, pero también pueden ir por salud. Y en salud también, como pueden ver, en algunas ocasiones la cantidad de establecimientos de salud es mayor en una determinada provincia que los del MINSA, ¿no? Entonces tienen mayor nivel de coordinación. Y las redes van a ser las unidades operativas que pueden englobar 2 o más niveles de atención, ¿no es cierto?, y que los interrelacionan. Esas son las redes de servicio. Y las redes de salud se organizan con las direcciones de salud, ¿no es cierto?, y básicamente se encuentran dentro de un mismo ámbito geográfico, ¿no? Coordinan. Entonces, esta capacidad resolutiva va a ser básicamente los servicios, ¿no?, que van a ofrecer para solucionar los problemas de salud de la población. Entonces, aquí tenemos el primer nivel de atención, no sé si lo pueden ver bien, el 1-1. ¿Qué cosa tiene? Consulta externa. El 1-2, también consulta externa, el 1-3, consulta externa, y todos tienen atención de emergencias, ¿no es cierto?, y urgencias. Atenciones de parto en emergencias, y el 1-4 ya también tiene el servicio de internamiento, ¿no? Como sabemos, los centros maternos infantiles pueden internar. A partir del segundo nivel, ¿no es cierto?, ya tenemos los 2-1 y 2-2 que tienen todos estos servicios: consulta externa, hospitalización, emergencia, centros maternos y los centros quirúrgicos, ¿no es cierto? Y así, dependiendo de cada nivel, ustedes tienen el deber de conocer qué servicios ofrecen para poder referirlos. Entonces, básicamente aquí les he traído del primer nivel, que es lo que ustedes van a manejar, ¿no es cierto? El puesto de salud 1-1 no tiene médico, ¿no es cierto? Tiene un profesional de la salud. Y el 1-2 es un puesto de salud que ya cuenta con un médico cirujano que puede tener o no especialidad. El 1-3 ya está relacionado a los centros de salud, ¿no es cierto?, centros médicos especializados y los policlínicos. Y el 1-4 es el centro de salud con camas de internamiento. Eso no se olvida, ¿ya? Entonces, básicamente, con el sistema de referencia nosotros garantizamos una atención integral a nuestros pacientes para su recuperación y su rehabilitación posterior. Tenemos este mapa de procesos de todo el sistema de referencia y contrarreferencia.
las líneas enteras se refieren a la referencia de un menor a un mayor nivel y las líneas punteadas a la contrarreferencia o a la devolución o retorno del paciente. Este es un mapa del flujo de referencias que yo los invito a que cuando vayan a capacitarse o reciban la capacitación del SERUM, ahí les van a informar de esto. Muchas veces nosotros no prestamos atención, a veces decimos, son los días de mi instalación, porque creo que les pagan su caso de instalación, ¿no es cierto? Cuando recién llegan les dan un bono de instalación. Y la mayoría se iba, cuando exponía el personal de la direza, ni caso les hacía, y después cuando llegaba el momento de referir, ahí les habían dado los teléfonos, los correos, y les muestran muchas veces este mapa del grupo de referencias, y les dicen, aquí en esta región referimos a tal hospital, enviamos a tal centro de salud, coordinamos con esta persona, apúntenlo. Porque las diapositivas creo que nunca se las dan, así que apúntenlo, pregunten y paren la oreja en ese momento porque les va a hacer falta cuando llegan al establecimiento y su personal de salud les dice, no sé, doctor, acá los mandamos en un taxi. Se van en un taxi al hospital y no es así, la responsabilidad va a estar sobre ustedes porque los mandan sin hoja de referencia después de haber sido atendidos en su establecimiento. Entonces, por ejemplo, este es el flujo de referencia de un centro de salud que se llama Cardoso, ¿no es cierto? Ustedes pueden armar también, si les gusta la parte de gestión, ¿no? Pueden hacerse su flujo de referencia en base a la información que ya tienen y a partir de teléfono, 25 minutos en autocar llegan al hospital de apoyo de Quito, por ejemplo. En 10 minutos en autocar llegan al hospital regional. En 10 minutos en autocar al centro de salud San Juan. Ustedes ya, con ayuda de los pobladores que conocen la zona, le dicen, acá, ¿qué medio de transporte utilizan? Doctor, acá utilizamos el motocar, acá utilizamos la moto, o si tienen la suerte de tener ambulancia, lo llevamos con ambulancia, ¿no? Entonces traten de tenerlo mapeado. Cuando llegue la emergencia, tienen ubicados, inclusive acá abajito pueden poner el teléfono, ¿no? El teléfono con quien coordinan y qué servicios tienen, ¿no? Por ejemplo, acá ya sabemos que va a tener especialista, va a tener odontólogo, ¿no? Que va a tener emergencia, pues ya lo tenemos mapeado. Bueno, y aquí les presento la hoja de referencia y de contrarreferencia, que es la que menos vemos, pero aquí lo trataba de adelantar para que ustedes tengan la hoja de referencia, ¿no es cierto? Miren, tienen que colocar la fecha, si es asegurado o no, qué plan de atención. Este plan de atención ya no se ve porque ahora el SIS tiene las coberturas de las que hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Sí, gratuito y que era el SIS subsidiado y el semisubsidiado, no se olviden. ¿Ya? Y aquí está la parte de identificación del usuario. Y esta es la segunda parte que viene a ser los datos de la referencia con las firmas y sellos correspondientes. Entonces, ahí les he dejado en la carpeta que he compartido con ustedes, hay un instructivo que ha hecho Parsalud. Yo les invito a que ustedes busquen en internet esa página de Parsalud. Tiene muchos instructivos, mucha información relacionada a cómo aplicar las normas técnicas, ¿no? Y tienen, por ejemplo, ellos han hecho este instructivo para llenar la hoja de referencia y así tienen varios instructivos que ustedes les pueden servir. Por ejemplo, dice, ¿qué debemos poner en el número de la referencia? ¿No? Cuando ustedes lleguen a su establecimiento, ahí muchas veces les van a querer sorprender. Van a decir, no, doctor, acá no tenemos formatos. Y eso no es cierto. Eso se tiene que solicitar. No, acá le sacamos fotocopia a esta hoja, ¿no? Y la vamos llenando. No es así. Ustedes, en todo caso, no les facilitan, emiten un documento, o bueno, si no quieren hacer papeleo, conversan, bajan a su microred, miren, no tengo formato de referencia y contrarreferencia, por favor necesito que me des un blog, ¿no es cierto? Porque eso tiene que salir por triplicado. Entonces, ¿qué hacen en los establecimientos? Generalmente les sacan fotocopia y se quedan con una sola y esa hoja se pierde y tú no tienes un cargo, ¿no es cierto? Porque ese paciente tiene que ser llevado por un personal de salud y el que lo recibe tiene que firmar que el paciente
que ya ha sido recibido. No solamente mandarlo con su hoja y sabe Dios lo que habrá pasado con él. Entonces ustedes soliciten ese formato porque se lo tienen que dar. Si no lo tienen en su establecimiento, lo coordinan con su jefe de microrred. Entonces, llenan todos los datos generales, ¿no es cierto? Y lo más importante es escribir el establecimiento de origen y el establecimiento al cual vamos a referir previa coordinación. Entonces, llenamos estos datos con la identificación del usuario, su número de historia clínica, sus datos, y luego llevamos a la parte del resumen de la historia clínica. Tampoco me voy a copiar todo el historial y el expediente del paciente, no tengo que poner lo más importante y básicamente lo que ha motivado su referencia, ¿no? Nos va a pedir una anamnesis breve, su examen físico, donde tiene que estar sí o sí las funciones vitales, y aquí es un examen físico preferencial, ¿no? Tampoco voy a describir todo el sistema. Preferencial y siempre detallar que el resto no tiene alteraciones. Luego los exámenes auxiliares que tenemos disponibles y los diagnósticos con su serie, por favor, no se olviden de eso porque hasta ahora que he visto en referencia nadie pone ese libro. Entonces procedemos a registrar la identificación, ¿no es cierto?, del afiliado al CIS o no CIS, dependiendo. Y luego vamos al resumen de la historia clínica, ¿no es cierto?, con los exámenes auxiliares que se registran de forma concisa, el examen físico, la anamnesis, los diagnósticos con sus códigos CIE-10, indicando también si se trata de un definitivo, presuntivo, repetitivo y su tratamiento recibido a la fecha. Muy importante, eso sí les voy a decir. Cuando llega el paciente con una hoja de referencia, el tratamiento está en blanco, le ponen tratamiento antibiótico. ¿Cómo un médico va a llenar así? Por lo menos tengo que saber qué medicinas estaba recibiendo para saber por qué le voy a continuar en el tratamiento. No lo registran. Tratamiento antibiótico. Señor, ¿y qué está tomando? Unas pastillas amarillas grandes, doctora. Nunca vamos a saber qué ha tomado. No la tiene, no tiene ni la receta, entonces no podemos hacer el seguimiento. Y luego coordinamos y tenemos que indicar, miren esto, indicar el nombre de la persona con quien se coordinó la referencia. No podemos sorprender tampoco los establecimientos. ¿Ya? Previamente coordinar y también especificar cuál es la especialidad destino de la referencia. Las condiciones en las cuales el paciente está llegando. Eso también a veces, no sé, cuando yo también atendía pacientes en una clínica, me llegaba mucho del SAMU. Llamaban previamente y decían, doctora, vamos a enviar un paciente porque no hay dónde ahorita en los hospitales, si ustedes tienen sala, ¿no? Es un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito. Pero ¿cómo está? Le digo, está estable, está tranquilo. Llega y el señor está inconsciente, te queda a punto de intubación. Entonces, ustedes también cuando reciban un paciente, así como ellos le van a poner condición estable, que está perfecto, ustedes en ese momento registran cómo están recibiendo al paciente. Y también en el momento de enviar, también sean veraces, pero no sean honestos en poner cómo están enviando al paciente. Porque si no, puede pensar que se ha desestabilizado en el establecimiento del cual están recibiendo. Entonces hay que sincerar la información. Entonces aquí no se olviden poner la especialidad de destino a la cual vamos a referirlo. Si el paciente está estable o en mal estado, sincerar la información y poner en qué estado estamos enviando al paciente, y la persona con la cual hemos coordinado la recepción. Si es un médico, un enfermero, un obstetriz, escribirlo acá al costadito para que la persona respectiva lo refrende. Y aquí, esta es la parte que marca el que recibe el paciente. Pone cómo llegó, ¿no? Estable, en mal estado, fallecido, en el peor de los casos, ¿no? Y abajo yo suelo poner siempre una nota de cómo lo estoy recibiendo, ¿no? Aparte de lo que uno escribe en la historia. Y siempre va a ir con un personal, ¿no es cierto?, que acompaña al paciente. No podemos enviarlo solo, puede ir con un técnico, con una enfermera, o también nosotros mismos, ¿no es cierto?, siempre y cuando se pueda coordinar que si estamos de turno, un médico esté disponible. Porque tampoco es cuestión de irnos, que
que pasó con una colega, me acuerdo. Se fue ella a llevar a un paciente y llegó otro complicado, y ella no estaba. Y no había coordinado nada, no había avisado a su microred, no había dicho nada, entonces responsabilidad también administrativa, ¿no? Y esta es la hoja de contrarreferencia. La hoja de contrarreferencia es muy similar, solo que básicamente tenemos que poner el establecimiento, ¿no?, que está contrarrefiriendo y el establecimiento destino, que vendría a ser su posta, ¿no?, posta inicial. Los datos, y acá muy importantes son las recomendaciones e indicaciones para el seguimiento. Quiere decir, ¿qué tratamiento yo como médico especialista le he dejado a mi paciente? Acá escribirlo y detallarlo. También en el instructivo que les comento de Paz Salud está detallado cómo se registra cada área, datos generales, ¿no?, que son cosas muy sencillas, identificación del usuario, y el resumen de la historia clínica. Y luego ya vienen los datos de la contrarreferencia, que vendría a ser el origen de la referencia, la calificación, la unidad productora de servicio, el orden de la contrarreferencia y las recomendaciones para el tratamiento. Bien, esa es la primera parte. Ahora en la segunda parte les voy a hablar muy brevemente. Bien, ahora brevemente he seleccionado dos estrategias para no ser muy extensa esta clase. La estrategia de salud mental y la estrategia de tuberculosis. Solamente cosas puntuales. En la estrategia sanitaria nacional vamos a encontrar nosotros muchos pacientes que vamos a ir identificando. Si bien tenemos la consulta externa porque vienen por una patología orgánica, también podemos detectar o aprovechar la oportunidad de detectar patologías de salud mental. No las dejemos pasar. Ya hemos visto, últimamente creo, hemos visto muchas personas afectadas de salud mental. ¿Y qué pasa? Que en el primer nivel se les deja pasar, no se les refiere, no se le da un tratamiento, no se atiende por psicología, no se le da un soporte. Entonces, por eso elegí esta estrategia sanitaria nacional que impulsa mucho el gobierno relacionada a la salud mental. No solamente la depresión, como vemos aquí, mire, afecta al 9.2% de la población, también está la ansiedad, la esquizofrenia. Van a encontrar pacientes esquizofrénicos que no están tratados. ¿Y cómo los identificas en la comunidad? Doctora, hay un loquito por ahí, ¿no?, que hace o cree mucho en la brujería, o personas que tú ves que están abandonadas, ¿no?, dentro de la comunidad, o están relegadas. Esas personas tenemos que identificarlas, reportarlas y ayudarlas. No tienen muchas veces tratamiento y a veces son, lamentablemente, muchas veces dentro de su enfermedad pueden inclusive incurrir a violencia, ¿no?, y pueden llegar inclusive a crímenes. Entonces hay que tenerlos identificados y darles un soporte, un tratamiento para que puedan controlar su enfermedad. La violencia también, muchos van a encontrar violencia infantil, maltrato, abuso sexual, que pueden recibir dentro de los pacientes. Entonces, toda esa estrategia también tenemos que considerarlas como un problema de salud pública e identificarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Posicionar a la salud mental como un derecho humano y un componente indispensable para el desarrollo nacional sostenible, y fortalecer esta estrategia de salud mental a través de un plan integral. Entonces tenemos, por ejemplo, en provincias, ahora que aquí hemos mencionado el plan integral de reparaciones en salud para las víctimas de violencia política. Como saben ustedes, en muchas regiones de nuestro país, dependiendo de la zona a la que vayan, van a encontrar víctimas del terrorismo. Entonces, estas personas requieren un apoyo, un soporte, porque han sufrido muchos traumas durante esa época. Van a encontrar mucha población que está sensible aún por ese tema. Entonces es necesario que nosotros averigüemos que estas personas tienen ciertos beneficios, ¿no? Hay un plan integral de reparaciones en salud que se les da a estas víctimas de la violencia política.
Y básicamente lo que tenemos que desarrollar son las habilidades sociales y la resiliencia. ¿Quién sabe qué es la resiliencia? ¿Han escuchado? A ver, ¿cómo te llamas? Jennifer. A ver, ¿has escuchado alguna vez de resiliencia? Algunos residentes ponen en su estado de WhatsApp, le ponen en la residencia, se le ponen en la resiliencia. Tienen amigos que están haciendo resiliencia. Es la capacidad de resistir y afrontar los problemas. Si es una situación grave, es esa fuerza que te motiva a sacar de donde no tienes fuerza para enfrentar el problema. Entonces, eso tenemos que impulsar a nuestros pacientes para que no se hundan, ¿no? Encima que están enfermos, se deprimen, se vienen abajo. Entonces, tratar de, a través de la estrategia de salud mental y en coordinación con el área de psicología, porque les cuento, ¿no? De repente no es un puesto de salud, pero sí en la microred siempre va a haber un psicólogo. Y hay psicólogos servicios también, no sucede. Entonces, coordinar con ellos, ¿no? Mira, en la microred vas a encontrar un psicólogo que te puede dar soporte, o puede dar soporte a tus hijos que se encuentran víctimas de maltrato infantil y referirlos con ellos. Bien, ahora, también tenemos otra estrategia sanitaria que es la estrategia del control de la tuberculosis. ¿Ustedes han escuchado del DOTS? Así le llaman en la mayoría de los establecimientos. El DOTS es el tratamiento de observación directa. Quiere decir, llegan los pacientes al PCT, que le llaman, ¿no? Que han visto en las costas, no sé cuántos han rotado en las costas. Yo roté en Chakra Colorado, mejor, cuando hice prevención preventiva. ¿Y qué pasa ahí? Le dan su tratamiento, deben dar sus pastillitas y la enfermera dice, a ver, dame tus pastillas. Tienes que mirar que se pasen todas las pastillas, cada una, y tú abre la boca, y saca la lengua, listo, tomó sus pastillitas de tratamiento. Y para eso es que los hace ir a las postas a recibir el tratamiento. Porque si tú se lo llevas a su casa o le mandas las pastillas, de repente no lo toman, hace resistencia. Entonces, esa es una estrategia implementada por la OMS, ¿no es cierto? Que se ha analizado, ¿no? El costo-beneficio, se ha visto de que de repente es más barato mandarle las pastillas, pero ¿cuánto nos va a costar después que ese paciente se complique y tener de repente que sacar un pulmón para que pueda sobrevivir? ¿Cuánto nos va a costar esa persona también como una persona que puede ser económicamente activa, productiva para la sociedad y que también pueda desarrollar todas sus competencias, porque no hemos visto, no hemos monitorizado que cumpla su tratamiento? Entonces, en muchos de los establecimientos que ustedes van a rotar, van a tener estas estrategias sanitarias de prevención y control de la tuberculosis. Entonces, ya la OMS, los países en general, los ministerios de salud, han establecido que eso es lo más costo efectivo. Lo mejor desde el análisis desde un punto de vista costo efectivo. Entonces, la detección de casos, ¿no es cierto? Que ustedes muchas veces le van a llegar, doctor, estoy tosiendo hace 2 semanas, con mucha flema, ¿no? Y bueno, he bajado de peso, tengo fiebre. Entonces ustedes ya se van alejando un poco y saben que puede ser un paciente con tuberculosis. Por eso es que muchas veces hay que cuidar las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque a veces el paciente se puede sentir discriminado. Tampoco le puede decir aléjate. O sea, si uno no tomó su prevención antes, no estuvo con su mascarilla atendiendo, porque está bien que sea de repente un lugar que tú piensas que es tranquilo y todo, pero no sabes qué enfermedad puede venir. Y hay lamentablemente muchos colegas que se enferman durante el segundo. Ya deben haber visto también algunos durante su internado también a veces requieren tuberculosis. Uno porque no se alimentan bien y otro porque no toman las medidas de bioseguridad respectivas. Entonces, ustedes también atienden y pónganse su mascarilla, nadie les va a decir nada, ¿no? Están cumpliendo con las normas, haciendo su consulta, identificando a sus pacientes y dándoles la ayuda necesaria. Para el diagnóstico del caso, ustedes ya saben que tienen que pedir su
punto seriado, ¿no es cierto? Punto seriado, y lo piden, lo envían, toman la muestra. En eso también los ayuda mucho su personal técnico, la enfermera, que tiene sus frasquitos, reciben el estudio en la mañana y ellas lo llevan a la microred donde pueden hacer la vaciloscopía. Y luego ya el tratamiento, como sabemos, tenemos que asegurarnos que el paciente tome sus medicamentos. Ya hemos visto la estrategia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que muchas veces no se les hace el seguimiento, ¿no? Y para eso ustedes tienen que coordinar con su personal para que se pueda hacer el seguimiento del cumplimiento del tratamiento. Entonces, nosotros ya sabemos los esquemas de tratamiento, ¿no? Tenemos los diferentes esquemas para los pacientes con tuberculosis, el esquema 1, 2, y el esquema 3, y el esquema para pacientes que también tienen enfermedad de VIH, también pueden llegar pacientes complicados, ¿no? En el caso del esquema 1 tenemos para pacientes con tuberculosis pulmonar, BK positivo o cultivo positivo, los medicamentos que se administran son rifampicina y etambutol. Rifampiracinamida y isoniazida, duración 6 meses. El tratamiento está dividido en 2 fases, ¿no? La primera de 2 meses con administración diaria de las drogas antes mencionadas, excepto los días domingos y feriados. Claro, los días domingos y feriados no se les da el tratamiento porque no está disponible la posta, pero luego entra la segunda fase de 4 meses donde se administran las 2 drogas siguientes, 2 veces por semana. Entonces, miren, dependiendo de la identificación del caso, nosotros podemos determinar el esquema de tratamiento. Solamente para el caso de tratamientos de esquemas complicados para pacientes con asociación de VIH o SIDA, yo les recomiendo, ¿no?, que esos tratamientos, si están dentro de un nivel 1, no los manejen ustedes, sino que lo envíen a nivel 1 o 4, donde algún especialista pueda monitorizarlos. Inclusive tienen que ser referidos para sus controles, porque ellos tienen que sacar sus exámenes, ¿no es cierto? Antes de iniciar el tratamiento antituberculoso tienen que hacer un descarte de patología hepática, ¿no es cierto?, que no tengan complicaciones renales, porque si no se tiene que escoger otro tratamiento especializado para ellos. Entonces tampoco alegremente digan, ya tienes, salió positivo el esquema tal, sin previamente haber hecho el screening de los exámenes. No caigan en ese error porque ya ha habido problemas de las reacciones adversas a medicamentos o también complicaciones hepáticas, llegan a ser cirrosis. ¿Y quién va a ser el responsable porque le dio su esquema? Ustedes, porque previamente no le solicitaron los exámenes previos al inicio del tratamiento de tuberculosis, porque imagínense tomar diariamente las pastillas, que son pastillas fuertes, se pueden complicar. Luego tenemos el esquema de retratamiento, cuando es una TBMDR, y también un tratamiento individualizado, porque eso ya básicamente se trata con canamicina, ciprofloxacina, otros medicamentos complementarios que solamente se dan en los 1-4 y en los hospitales. Bien, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, eso sería todo. Muchas gracias.